Y en este día yo quisiera invitarles a ustedes a buscar así, a considerar la palabra del Señor en Marcos capítulo 7, los versos 31 al 37. Marcos capítulo 7, 31 al 37. Marcos capítulo 7, versos 31 al 37. Qué bueno es el Señor. Una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Cuando todos la tengan, pueden decir amén. Dice así la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efatá, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ahí donde usted se encuentra, levante sus manos al cielo y pídale al Señor: Señor, yo quiero que tú me hables a mi vida en este día. Señor, oh Dios, oramos ante tu presencia. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor, conforme a la necesidad que hay en este lugar, en cada corazón, Señor. Oh Dios mío, ahí yo te pido que tú, Dios mío, seas tocando, que tu Espíritu Santo sea revelando lo más profundo de cada ser, Señor, la necesidad que hay, oh Dios. Y yo sé, Dios mío, que en este día tan especial tú has de hablar y ministrar no solamente a esta congregación, Iglesia Restauración, sino que también tú hablarás a cada vida, a cada individuo, a cada dama, a cada caballero, niño, joven que se encuentra en este lugar, oh Dios. Señor, así yo te lo pido, Señor, que tú seas ministrando de manera poderosa, oh mi Jesús. Amén y amén, gloria al Señor. Así que antes de sentarse, saluda al que está a su lado y dígale: Efatá, hoy se abre una etapa en tu vida. Dígaselo: Efatá, hoy se abre una etapa en tu vida. Amén. Se pueden sentar, gloria al Señor. Quizás antes de entrar de lleno al mensaje que corresponde en el día de hoy, quisiera brevemente contarles cómo surgió todo esto de Iglesia Restauración. Déjeme decirle que hace más de un año, mientras oraba el Señor, le decía: Señor, ¿qué tú quieres hacer con nosotros? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es la nueva misión o encomienda que tú nos has designado para este tiempo, para esta temporada? Y mientras oraba al Señor, sentía que el Señor nos quería mover a un área para levantar iglesia hispana, donde pudiéramos ministrar a la comunidad, a los latinos, a los hispanos, porque ciertamente hemos visto que la población hispana ha ido creciendo en toda esta área que está a nuestro alrededor. Y fue ahí cuando sentí en mi corazón llegar hasta la ciudad de Bethlehem. Y es así que llegamos entonces y comenzamos a visitar esta congregación, la Iglesia Restoration Church, la iglesia americana. Y en una conversación que tuve con el pastor Ben Warwick, le expresé el sentir que Dios había puesto en mi corazón. Y le dije: pastor,
Sé que esta región ha cambiado demográficamente. Ha habido un incremento en la población hispana cuando nunca antes. En los pasados 10 años, este condado de Broward County ha crecido significativamente en el área de los hispanos. Aproximadamente un 14, un 15% de la comunidad hispana en esta región ha crecido, ha aumentado. Por ende, sabemos que hay gente que necesita escuchar del evangelio. Y el pastor me dijo, bueno, yo también he estado orando por esto. Y creo que estamos en la misma página, estamos en el mismo espíritu. Y es así que entonces nos dimos a la tarea de comenzar estudios bíblicos aquí en esta casa. Yo pensaba que no habían tantos hispanos y de repente cuando comenzamos a hacer las inscripciones, comenzamos a notar que salían gente hispana y les preguntaban, ¿y qué es lo que ustedes están haciendo? Y les comunicamos que íbamos entonces a ofrecer estudios bíblicos en español. Y es así que hoy por hoy, todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos estudios bíblicos aquí en el área de la cafetería. Tenemos estudios bíblicos para todos aquellos hermanos y hermanas que quieran llegar a estudiar la palabra del Señor. Si usted tiene niños, usted puede integrarlos al ministerio de los niños. Si tiene jóvenes, los niños se pueden integrar con el ministerio de los jóvenes. Pero sí hay un espacio disponible para que las personas puedan estudiar la palabra del Señor. Y en el transcurso de estos meses le lanzamos un reto a los hermanos. Y estuvimos haciendo algunas actividades y les dije, bueno, yo creo que es momento ahora de movernos en fe. Creo que es momento ahora de lanzarnos y lanzar la red y ver entonces qué es lo que Dios quiere. Y entonces les lancé el reto y les dije, creo que es momento para nosotros comenzar a ofrecer servicios en español. Y es así que entonces surge esta iniciativa de comenzar Iglesia Restauración en este lugar. Y es esto lo que precisamente nos trae en el día de hoy, 12 de octubre. Hoy, 12 de octubre, iniciamos una nueva temporada. Marcamos el comienzo de una nueva etapa para este grupo de hermanos. Un nuevo capítulo que implicará la nueva historia de esta iglesia de restauración. Y estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios ha sido fiel a su palabra. La palabra del Señor siempre se cumple. Y se cumplirá también en su vida si usted le cree al Señor. Hoy el Señor nos dice, Efatá, sea abierto. Él ha abierto una puerta grande y eficaz en este lugar. Y creemos que la iglesia Restauración ha sido llamada para ser un lugar donde el hispano que se encuentra perdido encuentre salvación. Que sea un lugar donde las familias y los matrimonios destruidos sean restaurados. Que sea un lugar donde se ore por las personas enfermas y desahuciadas y así reciban la sanidad del cielo. Que sea un lugar donde se manifieste y se ministre por la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Que sea un lugar donde se empodere y se capacite a cada creyente para que sea un instrumento útil en las manos de Dios. Que esta casa sea un lugar, y mire que nos hace falta, que sea un lugar donde lo que se predique no sea para herir, no sea para juzgar, no sea para señalar, no sea quizás para criticar o hacer daño, sino para sanar, para restaurar y levantar al hermano desanimado. Lamentablemente muchos creyentes hoy día
están apartados porque en algún momento dado fueron heridos. Hay otros que han dejado de asistir a alguna iglesia porque quizás están desanimados. Pero hoy queremos que Iglesia de Restauración, y escuche bien, este es el eslogan nuestro, queremos que Iglesia Restauración sea un lugar para un nuevo comienzo. ¿Cuántos adoran al Señor? Iglesia Restauración, para aquel que quizás está apartado, que pueda ver en esta casa que este es un lugar de nuevo comienzo. Que no sea un lugar para señalar, criticar o herir, sino para construir vidas que sirvan y adoren al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Así que, con motivo a esta gran celebración, en el día de hoy, este gran culto de apertura, y considerando ciertamente lo que Dios va a hacer en este lugar, amados hermanos, Dios puso una palabra en mi corazón, y es esta que se encuentra en Marcos capítulo 7, verso 34, cuando Él le dijo a aquel hombre, Efatá, sé abierto. Y quiero iniciar una serie de estudios o un sermón en serie titulado Efatá, sé abierto. Y en el día de hoy simplemente quiero hacer una introducción a esta temática, a este tema. Y quisiera comenzar haciendo la siguiente pregunta. Cuando usted escucha esa expresión, sea abierto, ¿qué es lo primero quizás que le llega a su mente cuando usted escucha esa expresión? ¿O en qué cosa, objeto, usted relaciona el abrir y cerrar? Ahí en la pantalla usted ve que hay una puerta que está abierta, ¿verdad? Y mientras el Señor me daba esta palabra, lo primero que llegaba a mi mente era precisamente una puerta. Yo creo que cuando hablamos de abrir y cerrar, por lo general pensamos en eso, ¿verdad? Así que cuando yo me preparaba para este mensaje, lo primero que llegó a mi mente fue esta expresión sea abierto, con lo que más lo puedo relacionar es con una puerta. Ahora, déjeme contarle lo que nos pasó a mi esposa y a mí hace unos meses atrás. Tuvimos a nuestro hijo Matthew y a mi nuera que nos estaban visitando durante las horas de la mañana. Y mientras ellos estuvieron en la casa, estuvimos desayunando. Y cuando ellos salieron de la casa, nosotros salimos también afuera. Y resulta que cuando nosotros los despedimos a ellos se fueron en su vehículo. Y cuando nosotros tratamos de entrar a la casa, ¿qué usted cree que nos pasó? La puerta estaba cerrada. Y entonces no pudimos abrirla porque estaba cerrada. Y yo comencé a tocar a ver si tenía las llaves. ¿Y sabe qué? No tenía las llaves conmigo. Busqué a ver si teníamos los celulares. Tampoco teníamos los celulares. Y entonces yo dije, ahora fue. Como decimos en Puerto Rico. ¿Qué vamos a hacer? Y yo simplemente le dije al Señor, Señor, haz un milagro, Dios mío, y ábrenos esa puerta. Porque para acabar de completar y hacer la cosa más difícil, habíamos dejado un enser eléctrico encendido dentro de la casa. Estábamos preparando, usted sabe, en Puerto Rico nos encanta hacer los sándwiches de jamón y queso, ¿verdad? Muy bien aplanado. Y teníamos la aplanadora de sándwich encendida. Y yo le digo a mi esposa, ¿y había algo encendido en la casa? Y me dice, sí.
la sandwichera estaba encendida y yo dije, ay Dios mío, para acabar de completar. Resulta que salgo corriendo a casa del vecino de al lado, siempre está allí y este día, ¿qué pasó? No estaba. Voy al vecino de enfrente y lo llamo y entonces él responde y le explico la situación y le digo, mira, nos quedamos afuera encerrados, tengo que llamar a uno de mis hijos a ver si nos pueden asistir. Y entonces él me presta el teléfono. Pero ¿qué resulta? Que cuando tomo el teléfono, no me acuerdo de los números de ninguno de ellos. Así que yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y la situación aún se complica, ¿verdad? Con todo eso. Pero el Señor me dio en ese momento, vi como que se abrió el cielo. Y de momento dije, pues, déjame llamar a mi hijo en el trabajo porque Matthew salía para el trabajo. Y llamo al trabajo y le digo, ¿se encuentra Matthew allí? Me dicen, sí. Hablo con él, le digo, Mateo, por favor, necesito que me abras la puerta del garaje. Y él me dice, pero papi, ¿pero cómo voy a abrirla? Y yo le dije, es que me acordé que tú instalaste la aplicación para abrir la puerta de garaje de cualquier parte del mundo. Y él dijo, ¿de veras? Y él entró a la aplicación y le dio el botón y ¿sabes qué? La puerta abrió. Y damos gracias al Señor que pudimos entrar dentro de la casa, ¿verdad que sí? Pero esta situación nos hace pensar, ¿qué es lo que las personas más prefieren? ¿Usted prefiere tener las puertas abiertas o las puertas cerradas? Yo creo que la preferencia de las personas siempre es a tener las puertas abiertas, porque por lo general cuando hay puertas abiertas implica de que es algo mucho mejor, es algo positivo. Puertas abiertas implica cuando usted tiene una nueva oportunidad de empleo, una oportunidad de relación, una oportunidad de apertura, una oportunidad de accesibilidad. Pero por el contrario, cuando usted piensa en puertas cerradas, ahí en ese momento las personas tienden a asociarlo con cosas negativas. Cuando quizás alguien te cierra la puerta en una relación, te sientes frustrada porque piensas que esa persona te está rechazando. Cuando se te cierra una puerta del trabajo, quizás te sientes tan y tan mal que dices, ahora no sé cómo voy a mantener a mi familia porque se me cerró la puerta de empleo. Así que vemos que tenemos dos opciones, puertas abiertas o puertas cerradas. Pero en este caso quiero hablarles de cómo el Señor abre puertas en la vida del creyente. Y yo quisiera mencionar algunas referencias bíblicas que hablan sobre puertas abiertas. En Juan capítulo 10, verso 9, y usted puede ahí tomar notas porque nosotros somos una iglesia que nos encanta tomar notas, así que si usted quiere sacar su papel ahí donde usted se encuentra en los asientos, a la parte de atrás hay unas tarjetitas que usted puede tomar y usted puede hacer anotaciones y puede seguir conmigo y tomar notas. Juan capítulo 10, verso 9 nos dice el mismo Jesús, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que vemos por medio de esto que ahora por medio de Cristo se abre la puerta de redención y salvación. En Hechos capítulo 14, verso 27 nos dice que el apóstol Pablo y Bernabé contaron a los hermanos cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo Dios le había abierto puertas de la fe a los gentiles. En otras palabras, el Señor les abrió puerta al ministerio. En 1 Corintios 16, 9, el apóstol Pablo le dice a los corintios, se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Y es que en momentos dados cuando el Señor, y escuche bien, cuando el Señor le abra a usted una puerta, téngalo por seguro que en momentos ya dados va a llegar oposición. Va a llegar oposición porque cuando el Señor abre una puerta,
el enemigo va a tratar de cerrar. Pero en el nombre de Jesús, el Señor te dice: Efatá, he abierto una puerta grande para ti en el día de ¿cuántos adoran al Señor? Así que entrando un poco en el contexto y volviendo nuevamente al verso que nos ocupa, Marcos capítulo 7, versos 31 al 37. Yo quiero que usted siga conmigo ahí, quizás en su Biblia, abra su Biblia y siga conmigo. El momento en que Jesús sana a un hombre sordo y tartamudo. Y vaya conmigo al verso 31. El verso 31. Y dice ahí que Jesús pasó por la región de Decápolis. Y cabe señalar que Decápolis no es otra cosa sino que estaba compuesto por 10 ciudades. Y en aquel momento Jesús frecuentaba visitar este lugar que quedaba más al norte. Y cuando Jesús llega a aquel lugar, se encuentra con este hombre que tenía una necesidad. Y si usted, por ejemplo, busca en otros escritos o en otras narraciones, va a encontrar que Jesús también, cuando sanó al endemoniado gadareno, fue a este lugar. Cuando sanó a la mujer sirofenicia, también visitó este lugar. Y cuán maravilloso es ver cómo Jesús, más allá de estereotipos o quizás de raza, se va más allá y traspasa las fronteras culturales y religiosas. Y hoy por hoy, gracias a eso, usted y yo somos copartícipes de las bendiciones del Señor, porque somos el pueblo gentil al cual le llegó la salvación y la esperanza de redención del Dios celestial. ¿Cuántos adoran al Señor? Y en el verso 32 dice que le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. En otras palabras, tenía dificultad de hablar. Y lo primero que hicieron fue rogarle que le impusiera las manos. Y fíjese bien, yo quiero ir con ustedes y quiero tocar varios puntos importantes de esta enseñanza. Porque lo primero que hicieron un grupo de personas fue rogarle al Señor. Llevaron a aquel hombre delante de Jesús y le dijeron: por favor, ponle las manos encima para que tú lo sanes. Ese ruego de esas personas, amados hermanos, seguramente se debió porque ya muchos de ellos habían presenciado en algún otro momento dado a Jesús realizar milagros. Y sabían que Jesús podía restaurar y sanar a este hombre. Pero en esta ocasión, aunque trataron de imponerle un método, una manera en la cual Jesús sanara a este hombre, Jesús entonces se fue y obró de una manera muy inusual. Y a mí me encanta cómo es que obra el Señor. Y aquí yo quiero que usted anote, hay un primer punto para que pueda salir en la pantalla. El primer punto, y lo voy a pedir ahí. Cuando Dios abre lo que está cerrado, escuche bien, no siempre lo hará de la manera que tú esperas. Había un grupo de personas que querían llevar a Jesús y que Jesús lo sanara imponiéndole las manos. Pero Jesús obró de una manera muy distinta. Y es que a veces buscamos que Él actúe quizás como lo hizo antes. Pero Él tiene una manera muy única de tratar contigo, de tratar con tu familia y de tratar con tu proceso. A veces queremos imponerle a Dios la forma y manera en que Él debe trabajar con nosotros. A veces queremos imponerle la manera o el tiempo cuando nosotros queremos que Dios conteste nuestras peticiones. Pero el Señor siempre tendrá el tiempo perfecto para ti y para mí. Y no es cuestión de nosotros quizás imponerle la forma y manera en que Él tiene que hacer las cosas, sino dejarlo que sea Él
que obre, porque cuando Dios determina hacer algo con nosotros, yo creo que la forma y manera en que Él quiere hacerlo siempre resultará ser lo mejor para nosotros. El profeta Elías, en un momento dado, y usted conoce la historia del profeta Elías, el profeta Elías, Dios lo utilizó de una manera poderosa. Pero en un momento dado este hombre se escondió en la cueva, y en el capítulo, en Reyes 1:19, versos 11 y 12 nos dice que he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando Dios abre lo que está cerrado, no siempre, y escucha bien, no siempre lo hará de la manera en que usted y yo esperamos. Hay momentos en que Dios va a obrar y solamente lo que usted va a percibir es el silbo apacible de Dios en su vida. Y yo les voy a decir que si es el silbo apacible de Dios, lo único que va a llegar y ministrar a mi vida, será más que suficiente para transformarme a mí y para transformar a toda mi familia. Y eso nos lleva a un segundo punto. Nunca rechaces lo inusual de Dios, porque puede ser el método que Dios está usando para abrir algo en tu vida. Lo inusual de Dios es la manera en que Dios quiere trabajar contigo. Quizás te parezca inusual lo que Él está haciendo. Quizás te enojes con Dios y le digas: Señor, pero ¿por qué tú estás actuando de esta manera? ¿Por qué no lo haces de la misma forma y manera que lo haces con mi hermano, con mi hermana? Si yo veo que tú haces esto con el pastor o con la hermana tal o fulano de tal, y tú lo haces con ellos de esta manera, ¿por qué no lo haces igual conmigo? Y hay gente que a veces se molesta por la forma, por los métodos que Dios emplea para su vida espiritual. Pero en este caso, nunca rechaces lo inusual de Dios, porque puede ser el método que Dios está usando para abrir algo en tu vida. Eso quizás te parezca inusual, que Dios esté obrando en tu familia, en tu hogar, y tú no entiendas, pero déjame decirte algo. Quizás sea el puente que te llevará de lo imposible a lo posible. El método que Dios emplea en tu vida, acuérdalo bien, te va a llevar, es el puente que te va a llevar de lo imposible a lo posible. Quizás Elías estaba acostumbrado a una demostración sobrenatural donde él oraba y veía el fuego bajar. Quizás cuando él oró y obró en aquella viuda, donde ella solamente tenía un poquito de harina y un poco de aceite, Elías oró y aquello se multiplicó. Quizás Elías había experimentado en tiempo antes el milagro de la resurrección de aquella mujer cuando su hijo murió, y él entonces clamó y se tiró sobre ella. Aquel niño, aquel joven resucitó. Pero en este momento ahora Elías tenía que entender que Dios estaba abriendo, Dios estaba usando otro método con él. No era cuestión del terremoto, no era cuestión del fuego, sino en el silbo apacible de Dios.
Así que debes de entender que cuando Dios obra de forma inusual, es porque está tratando con lo más profundo de tu corazón. Quizás para enseñarte algo nuevo y llevarte a otra dimensión espiritual. Por lo tanto, nunca cuestiones los métodos de Dios. Nunca cuestiones la intervención de Dios en tu vida, porque Él lo que busca es tu bien. En el caso de este hombre, dice el verso 33 al 35, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y dijo: Efatá, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Así que esta narración para algunos estudiosos ha sido tema de debate. Y hay quienes se preguntan, pero ¿por qué meter los dedos en los oídos de aquel hombre y escupir? Piense usted, meter los dedos en los oídos de aquel hombre y escupir y tocar su lengua, cuando sencillamente él pudo haber dicho: eres sano. Y lo que bastaba era decir la palabra y aquel hombre recibir la sanidad. ¿Por qué? Fíjese, en respuesta a esta pregunta, quiero darles un tercer punto y una razón. Y es que Jesús no solo sana con poder, sino que también toca con compasión. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Jesús no solo sana con poder, sino que también toca con compasión. Es importante siempre señalar que Jesús no simplemente emplea un método sanar por sanar, sino que Él sana con poder. ¿Sabes por qué? Porque quiere mostrar su compasión, su amor, su ternura. Él quiere demostrar su empatía y quiere enseñarte que tú eres importante para Él. Aquella mujer que estaba enferma del flujo de sangre, ella dijo: si tan solamente tocar el borde del manto del maestro, si solamente tocar el borde del manto del maestro, yo sé que seré sana. Y aquella mujer se movió entre la multitud pensando que quizás iba a ser rechazada por el maestro. Pero ¿sabes qué? Que cuando Jesús llega y toca, aleluya, Él toca para sanar, pero toca para mostrar su compasión para contigo. Y en aquel momento, aquella mujer, cuando extendió la mano, no solamente recibió ella sanidad, que Jesús dijo: poder ha salido de mí, sino que en aquel momento, además del poder que salió del maestro, también salió de él amor y compasión. Aleluya. Por eso en el día de hoy el Señor te quiere sanar con poder, pero te quiere tocar con compasión. Quizás hay muchos de los cuales se han acercado a ti en los momentos de mayor dificultad espiritual en tu vida. Quizás cuando tú estabas esperando una palabra de ánimo, de consuelo, y quizás estabas buscando el abrazo del hermano y de la hermana en el momento de dolor, de enfermedad, de tristeza por la cual tú estabas atravesando. Quizás lo que has recibido es que se han cerrado las puertas y has recibido rechazo, heridas. Y hay gente que lleva unas de raíces de amargura en su corazón. Pero el Señor hoy te dice: te quiero tocar con poder. Efatá, quiero abrir un nuevo capítulo en tu vida.
Quiero hacer un milagro, quiero sanarte, pero quiero tocarte con compasión. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que Jesús empleó métodos que quizás no fueron los mismos métodos que utilizó en algunos otros momentos dados, porque Jesús vemos que trabajó con cada persona de manera individual, y es por eso que sus métodos no siempre son iguales, pero sí van a ser profundamente personales. El Señor sabe por lo que tú estás pasando. El Señor sabe cuál es tu clamor y ha escuchado tu clamor. Así que no olvidemos que este hombre era sordo y probablemente mudo, por lo tanto no podía oír las palabras del Señor. Y quizás tú pienses que mucha gente hoy no escucha tu clamor ante tu necesidad. Y esto nos lleva a este cuarto punto. Jesús sabe hablar el lenguaje de tu necesidad. Jesús sabe hablar el lenguaje de tu necesidad. Por lo que Jesús entonces utilizó gestos físicos, y fíjese qué interesante, para comunicarse con este hombre. Y en la Biblia quizás encontramos algunos momentos dados que diera la impresión de que algunas personas utilizaron de lenguaje de señas. Usted sabe que hay personas que no escuchan y entonces se comunican a través de señales, ¿verdad? El lenguaje de señas. Hubo un momento dado en la historia, y se narra en Lucas capítulo 1, cuando Zacarías dudó del mensaje del ángel Gabriel. ¿Y qué pasó? Que quedó mudo. Y en aquel momento dado, cuando quedó mudo, él no se podía comunicar. Y dice la palabra de Dios que entonces Zacarías permaneció mudo por un tiempo, y para comunicarse con él, ¿sabe qué hacía? Utilizaba señas para comunicarse. Aquel hombre seguramente, como no podía escuchar al Señor y escuchar lo que estaba diciendo, y por eso digo, Jesús sabe hablar el lenguaje de tu necesidad. Y me encanta cómo el Señor trata con nosotros de tú a tú, y trata con nosotros de una manera sin faltar al respeto y ser tan considerado ante tu necesidad. Y fijémonos que él entonces, para poder comunicarse con este hombre, lo separó aparte y fue entonces y le puso los dedos en los oídos, como quien quiere decirle: vengo para sanarte. Jesús le comunica a este hombre al tocar los oídos: te voy a sanar tu sordera. Al tocar la lengua, Jesús le comunica: te voy a sanar tu habla. Con mirar Jesús al cielo y suspirar, Jesús le está diciendo: mira, el poder viene de arriba, el poder no es de los hombres. Así que Jesús emplea de una manera muy sutil un sistema de lenguaje de señas que este hombre pudo entender, porque ¿sabe qué? Este hombre necesitaba creer y tener esa fe para recibir la sanidad. Y el Señor en aquel momento se fue al mismo nivel de él, y por eso Jesús sabe hablar el lenguaje de tu necesidad en el día de hoy. Mientras otros no te entienden, Jesús te comprende. Jesús llega a tu nivel y se sienta contigo y te dice: yo estoy aquí para ayudarte. Así que este hombre, cuando entiende lo que Jesús está tratando de hacer con él, dice la Biblia que Jesús ahí exclamó y dijo: Efatá, sé abierto. En
En otras traducciones quiere decir ábrete. Y esta expresión efatá es una palabra aramea que el escritor Marcos utilizaba en frecuencia en sus escritos. Y en esta ocasión él decía, efatá, sea abierto. Hay otras expresiones, por ejemplo, usted ha escuchado la expresión talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Ha escuchado la expresión Abba, otra expresión aramea que significa Padre. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, que dijo, Eloi, Eloi, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en esta ocasión el Señor Jesús utiliza esta expresión efatá para decir sea abierto. Una expresión directa y enfática, como tratando de decirle al cuerpo de este hombre, has estado muerto por tantos años, pero hoy te digo, oídos, ábrete, boca, ábrete y adora y escucha al Dios Todopoderoso. Ese es el mismo Dios al cual usted y yo servimos en el día de hoy, el cual te dice, amado hermano y hermana, efatá, sé abierto. Esa orden imperativa de aquel entonces es la misma orden imperativa que Dios utiliza para cada uno de nosotros. Por eso hay en la vida nuestra, hay tres efatá, tres momentos de efatá que tienen que darse en la vida de cada creyente. Número uno, el primer efatá, el cielo se abrirá. Número dos, efatá, los oídos se abrirán. Y el tercer efatá, la lengua se desatará. Y son esos tres efatá, esos tres momentos de efatá en la vida de aquel hombre que se dieron, que también hoy día se dan en la vida nuestra. Y yo quisiera en estos próximos domingos hablar sobre cada una de ellas. Y el próximo domingo quiero cubrir esa primera, que es efatá, el cielo se abrirá. Así que para concluir en este día, y quiero ir invitando a nuestro grupo de adoración y alabanza que vayan pasando, quiero en este día decirles que aunque usted esté atravesando por el desierto espiritual, quizás por el desierto emocional o físico, quizás el médico le ha desahuciado o le ha dicho no hay esperanza, no hay solución para el problema. Quizás en su hogar usted esté atravesando por una situación muy difícil en su matrimonio, donde quizás esté a punto del divorcio. Sus hijos apartados, algunos en drogas, en vicios. No sé, solamente Dios sabe por lo que usted está pasando. Pero en el día de hoy, el Señor te dice, efatá, puedo abrir un nuevo camino para ti. Como dice en Isaías 43:19, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Quizás hoy sea el día en que eso saldrá. No la conocerás, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Donde parece que no hay esperanza, Dios ha prometido abrir un nuevo camino para ti y para tu familia. Si en este día no conoces al Señor, estás apartado, te has ido de la iglesia porque te has sentido herido, hoy yo te invito a que vengas y aceptes al Señor. Reconcilia tu vida, acepta a Cristo si nunca le has conocido y dile, Señor, he aquí, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. El Señor te dice hoy, tú que estás apartado, tú que no conoces del Señor, te dice, efatá, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Hoy Jesús abre una gran puerta y te dice: hijo mío, hija mía, hay oportunidad para ti. Pero hoy el Señor de la misma manera está esperando algo de ti y de mí. Y el Señor te dice: abre hoy la puerta de tu corazón. ¿Estás tú de igual manera dispuesto a decirle al Señor: Efatá, Señor, abro hoy mi corazón y te lo entrego? Si tú estás dispuesto, yo te invito a que te pongas en pie. Pongámonos en pie, amada iglesia. Y en este día queremos decirte que Iglesia de Restauración es un lugar para un nuevo comienzo. No solo para ti, sino también para tu matrimonio, para tu familia, para toda tu casa, para todo tu hogar. El Señor quiere abrir nuevo camino. Así que en este día, si hubiera alguien que diga: pastor, yo necesito la oración. Necesito, Señor, que tú abras puertas. Hay muchas puertas que se han cerrado. Y necesito, Dios, que tú abras puertas para mi vida. Quizás tu vida emocional, tu vida física. Hay algún área física donde tú necesitas un efatá que se abra para un milagro. Y yo te invito a que tú pases aquí al frente. Queremos orar por ti. Voy a invitar al grupo, al ministerio de intercesión, que pase aquí al frente. Usted pase, hermano, pase, reciba la oración en este día. Hay un grupo de hermanos que quiere orar por usted. Gloria al Señor. Habrá alguien que diga: yo quiero aceptar a Jesús. Levante su mano. Si hay alguien que diga en este día: yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, quiero reconciliarme con el Señor, puede levantar la mano. ¿Habrá alguien? Gloria al Señor, qué bien. Todos son ya creyentes. Vamos a orar por estas vidas. Así que todos aquellos hermanos que deseen la oración, vamos a pedir a nuestros hermanos que nos entonen una alabanza y estamos aquí para orar por usted. Amén. Dios les bendiga.